Hoy vengo a demostrar que hay una alternativa para Extremadura. Un presupuesto, presidenta, dice mucho más que cualquier otro discurso político. Dice a quién miramos, dice a quién cuidamos, pero, señor Fernández, también dice a quién abandonamos. Presentamos una enmienda a la totalidad de la forma en la que ustedes miran a Extremadura. Yo quiero estar a la altura de aquellos que nos están mirando y que quieren que pongamos seriedad a la política. Y por eso les voy a hablar de las cosas del comer. Las cosas del comer es hablarle de María, que está esperando que se construya la residencia de mayores y que no ve en estos presupuestos que haya absolutamente nada para la financiación de residencias inacabadas. La cuida Ana. Es una migrante que está en un proceso de regulación extraordinario. Y si quieren le hablo de un profesor que, como usted, un maestro de la educación pública, va dando tumbos de sitio en sitio y al final Mané tiene un problema, que es que no hay una disminución de ratios efectivas que al final le permita que haya una estabilidad. También les voy a hablar del campo y de José Antonio. José Antonio es un agricultor del Valle del Jerte que, por cierto, estaba muy contento porque Vox llegaba a la Consejería de Agricultura. ¿Y sabe qué le ha dicho usted a José Antonio? Delante de las cámaras que le iba a ayudar y detrás que se busque la vida. Navalmoral de la Mata tiene esta chica, Lucía, 26 años. Quiere trabajar en la gigafactoría de Navalmoral de la Mata, pero está viendo cómo la presidenta quiere ganar el relato. Quiere decirle a todos los extremeños y extremeñas que efectivamente esto de Vara era una maquetita y estaba esperando a que pasara mucho tiempo de la legislatura. ¿Para qué? Pues para hacerla al final y al final gana el relato. Pero son 4 años que hemos perdido y la gigafactoría podía estar ya en marcha. Los hermanos Bravo, de Serradilla, que estáis su alcalde, es que resulta que han cerrado la panadería. La panadería era viable. Tenía clientes. ¿Hay algo en el presupuesto que diga que podamos hacer un relevo generacional importante en los pueblos que permita que estén vivos? Ya les digo yo que no. Y vamos a hablar de Javier. ¿Y saben qué le han dicho ustedes a Javier? Que chapan ustedes la Agencia de Cooperación Internacional. Es que ustedes han puesto la maleta en la puerta de 200 chicos y chicas que tenían un empleo aquí, que trabajaban en cooperación internacional y que se van a tener que largar de Extremadura 51 ONG, entre ellas Cáritas. El crecimiento económico de Europa lo lleva liderando España desde el año 2023. Eso ustedes no lo dicen. España está creciendo, pero yo tengo la sensación que están cabalgando a lomos de un caballo que desprecian. Ustedes no se lo merecen poder gestionar este tiempo. Pregúntense una cosa en serio. ¿Pero por qué seguimos sin crecer al ritmo de lo que la oportunidad histórica nos está poniendo encima de la mesa? No creo que estemos aprovechando la ocasión que nos está brindando este presupuesto histórico. De extremeño a extremeño, llame usted a todo extremeño, Carlos Cuerpo, y dígale, oye, écheme una mano, a ver si aprendo algo de economía. Nunca, señora Tortonda, se habían recibido tantísimos dineros por parte del Gobierno de España en forma de entregas a cuenta. Son 4.700 millones de euros. Por eso la conclusión es clara. Extremadura mejora, porque España mejora, pero no al ritmo que debería mejorar. Y es que la cuestión no es cuánto dinero entra, la cuestión es cuánto dinero se ejecuta. Y les voy a hablar de sus propios datos. En el año 2024, 1.173 millones de euros dejaron sin ejecutar. En el año 2025 fueron ustedes mejores. 1.112 millones de euros dejaron sin ejecutar. Esos datos de inejecución presupuestaria era para haber cesado a todo el Consejo de Gobierno. Eso se llama incompetencia. Millones y millones de euros sin ejecutar. Y teniendo en cuenta que este presupuesto se va a aprobar el día 29 de julio, que va a entrar en vigor en septiembre y que además lo van a cerrar el 15 de octubre, eso no va a ser un récord histórico, va a ser un récord mundial, un récord Guinness, señora presidenta. Se lo van a dar a usted. En fin, inversiones se han hecho muy pocas, pero privilegios fiscales yo les digo que se han hecho a cascoporro. ¿A quiénes? A quienes tienen muchas viviendas, a los que compran coches de alta gama. Está recaudando muchísimo más por impuestos indirectos. Léase, por ejemplo, el IVA, lo que estamos pagando todos y todas, que a través del IRPF, que el IRPF sí es el que grava en función de la pasta que uno gana. Señora Manzano, eso es política fiscal regresiva. Y a mí hubo una profesora que un día me dijo que la política fiscal regresiva era una injusticia. Yo lo aprendí de esa profesora. ¿Sabe quién era, señora Manzano? Usted. Usted era la profesora. A los trabajadores y trabajadoras de la tierra de rentas medias. 5 euros si hacen la declaración de la renta, señora consejera de Sanidad. 5 euros a los que hacen la declaración de la renta al mes. 0 euros a los que no hacen la declaración de la renta. Vaya con los que querían el dinero en el bolsillo de la gente, ¿eh? 5 euros para los trabajadores y trabajadoras de la tierra. 50 millones de euros para un porcentaje muy minoritario que tiene muchísimo dinero en sus cuentas corrientes.
Vaya tela marinera. 5 euros, sí. 5 euros dan para un par de cañas, 3 cañas. Pero ¿sabes para lo que no te da jamás? Para sacarte del bolsillo un hospital, para construirte una escuela de 0 a 3 años, para comprar un helicóptero que pueda apagar los incendios del verano y que no tengamos dramas como los que hemos estado viviendo. Eso es política fiscal socialista, compañeros y compañeras. Déjenme que les hable también de un colectivo que, insisto, sufre mucho, que es la juventud extremeña. Estamos viendo que siguen esperando oportunidades, siguen esperando viviendas, siguen esperando estabilidad, siguen esperando salarios dignos. Menos mal al Gobierno del presidente Sánchez, sí, el innombrable, que ha subido el salario mínimo interprofesional y que ha hecho que los jóvenes puedan tener un poquito mejor de vidas dignas en Extremadura. Estos presupuestos no están a la altura de Extremadura, señora presidenta. Por eso presentamos una enmienda a la totalidad. Planteamos una alternativa a este Gobierno que debe ser coherente con lo que queremos dentro de un Ejecutivo. No quiero a Vox en el Gobierno de la Junta de Extremadura, porque no creo ni quiero a la ultraderecha ahí dentro. Tampoco quiero un Partido Popular que dice una cosa en la campaña y que luego se modula en función de con quién tiene que pactar, que eso parece que lo dicen ustedes de algunos, pero no se lo aplican así mismo. Y menos aún quiero este modelo para Extremadura, un modelo de incertidumbre, de ruido constante, de tensión política y de división social, que ustedes están en sus coches oficiales y no lo ven. Pero es que está en la calle. No quiero una Extremadura de miedo al diferente, no quiero una Extremadura donde al final se viva cada día con la incertidumbre de no saber a qué derecho, a qué libertad o a qué servicio público nos van a quitar mañana. Yo quiero una Extremadura estable, cohesionada y que además se centre en resolver problemas de la gente. Y por eso, presidenta, hoy le traigo una propuesta de 7 acuerdos. Primero, acuerdo de la educación pública como prioridad. Acuerdo para la sanidad pública reforzada. Hacer que sea verdad lo de las 48 horas que te atienda tu médico de cabecera. También la vivienda como derecho fundamental, señor consejero, pero siendo realistas, poniendo 1.000 viviendas encima de la mesa, no las 3.000 que no van a poder hacer, que lo dice el propio sector, y mucho más es imposible hacerlo si ustedes quieren echar a aquellos que pueden venir a ayudarnos a contribuir a un sostenimiento de nuestra economía y también de impulsar el crecimiento de los sectores económicos como el de la construcción, el del campo y también el de la dependencia. Ese es otro de los acuerdos que le propongo, una regularización extraordinaria que permita las contrataciones en origen para darle una solución al crecimiento de nuestro poder económico en Extremadura. Un impulso también al crecimiento del tejido productivo y, por supuesto, un 7º acuerdo, el del diálogo social y la cooperación internacional, y que los sindicatos y que la patronal recuperen el diálogo social, que resulta que le han quitado también de un plumazo toda la capacidad de defender a los trabajadores y trabajadoras de esta tierra. Si usted acepta estas propuestas, presidenta, estos presupuestos pueden salir adelante. Esta enmienda a la totalidad puede decaer. Nosotros la podemos retirar si usted toma una decisión política importante, y se lo digo con honestidad. Tengo 39 años y miro a mi alrededor con preocupación, sí, miro a mi alrededor con preocupación, porque yo lo que estoy viendo en Extremadura no lo había visto nunca. En los bares de los pueblos, confrontación, discusión continua, que si tú eres facha, que si el otro es rojo. Eso es lo que estamos haciendo, eso es lo que estamos viendo. Y por eso estoy viendo cómo una minoría está debilitando los consensos democráticos. Eso es lo que veo en Extremadura. Veo que una minoría está tensionando las instituciones, está debilitando la democracia y está alimentando discursos de odio que no habíamos visto jamás en la calle. Está aquí, en este Gobierno, dentro. Extremadura fue pionera en muchos avances, pero también ha sido pionera en incorporar a la ultraderecha a un Gobierno. Su etapa política va a ser recordada por haber metido a la ultraderecha en los gobiernos. Y yo quiero ser recordado por aquel que contribuyó a echarlos de los gobiernos, a cerrarle la puerta de los gobiernos, a Vox, a la ultraderecha, al odio. Y por eso le digo, señora presidenta, esta enmienda a la totalidad puede decaer. La podemos retirar con responsabilidad. Cese inmediatamente a los consejeros de Vox, échelos, y ya tienen ustedes cuentas, ya tienen cuentas ustedes. Aprobémosla vía enmiendas parciales. Digámosle a España entera que se pueden hacer las cosas de otra manera en Extremadura, porque usted, señora presidenta, se ha mostrado en sus redes sociales muy satisfecha con la visita del Papa aquí a España. Y el Papa le dijo que nadie puede arrodillarse ante Dios y, a su vez, despreciar al hermano. Tiene usted la oportunidad de echar de su Gobierno a los que le hacen y le obligan, se supone, despreciar a sus hermanos. Gracias.